bienvenidos. Antes de empezar tengo que agradecer enormemente a Asís Moreno, que no sé dónde está, ¿no? Porque nos ha cedido este jardín magnífico, ¿no? Del Palacio del Virrey La Serna, ¿no? Todo el evento, a Guillermo y a Juan Pedro de los hermanos Baba, que también está trabajando con José, y agradeceros a todos, la verdad, que aquí veo muchos amigos, muchos clientes, muchos cinéfilos que vienen a arropar a la actividad, que creo que sin ustedes al final no tiene sentido que hoy estemos aquí con nosotros, ¿no? Agradecer, tener dos detalles, agradecer a nuestro delegado, Francisco Cama, que está aquí hoy apoyando con nosotros la cultura, muchísimas gracias, Paco, y agradecer también a nuestra ex alcaldesa, ¿vale? María José García Pelayo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, ¿vale? Y nada, yo creo que hoy no hay que hacer presentación ninguna, porque Eduardo, que está aquí al lado mía, no necesita presentación porque llevamos años... O sea, que soy impresentable. Totalmente. Llevamos años escuchándolo en radio, televisión, leyéndolo en los periódicos, leyendo en sus libros, en sus publicaciones. Pero yo tengo que decir que hoy es un día especial para el Laberinto. Nosotros el año que viene cumplimos 20 años. Para una librería no es poco, creo que es bastante. Cuando hace casi 2 décadas Manuel Romero, que está por ahí atrás, ¿no?, abre las puertas de esta librería, y sobre todo estos últimos 6 años que me quedé yo solo al frente como dueño del Laberinto, creo que apostamos desde el principio que la librería fuese un lugar no solo donde viniese la gente a comprar libros, sino que también fuese como una especie de lugar de culto donde la gente pudiese venir a hablar de libros, de películas, de cine, de lo que fuese de la cultura, ¿no? Y es especial hoy la presentación porque en los últimos años, como te he dicho, hemos apostado mucho por hacer actividades, por presentaciones, clubes de lectura. Han pasado por aquí muchos editores, escritores, traductores, que hemos estado hablando antes de la importancia de los traductores, exposiciones fotográficas, de pintura, cineforum, hemos tenido durante muchos años, pero creo que... Y mira que hace poco tuvimos una actividad interesantísima, gracias a María José, ¿no? Que mira que nos dijo antes de empezar, se vaya a quedar sorprendido. Aún así nos seguimos quedando sorprendidos con la presentación, y ha pasado gente de todo índole que nos ha sorprendido mucho, cada vez más, pero hoy para mí es especial la presentación porque tener al lado mía a Eduardo, que entre otras cosas eres culpable de una enfermedad, ¿no?, que es la cinefilia, que aunque... Es incurable. Incurable totalmente, lo hemos dicho antes en la biblioteca, ha visitado la Biblioteca Municipal de Jerez, le ha encantado. Aunque yo soy un cinéfilo desde que tengo uso de razón, la vida cambia cuando tengo 16 años y por culpa tuya, entre otras cosas, yo tengo 3 o 4 fechas, ya un poquito más, que están marcadas, ¿no?, en el calendario, ¿no? Por supuesto el día que conozco a mi mujer, los 2 nacimientos de mis niños, tendría que utilizar ya las 2 manos, las 8 finales del Real Madrid, porque tú lo has visto perder, yo todavía no lo he visto perder. Y el 13 de febrero, un lunes 13 de febrero de 1995, que yo creo que, como le pasa a muchos de los que estamos aquí, ¿no?, yo creo que hablo no solo en mi nombre, en nombre de Isidoro, no sé por dónde está, Javi, José Melero, Daniel Merchán, ¿no?, creo que nos cambia la vida cuando vemos en Televisión Española, en la 2, un programa que se llama Qué grande es el cine, que aunque en ese primer programa no formabas de ese cuarteto inicial, ¿no?, hace poco estaba revisando, además se puso El Buscavidas, una película que para mí es de las 3 o 4 mejores películas del cine. Ahí estaban Antonio Muñoz Molina, estaba Antonio Jiménez Rico, Juan Miguel Lamet y José Luis García, ¿no? Pero rápidamente Eduardo Torres Dulce coge su reclinatorio, creo que se hace un hueco importante, creo que en el segundo programa ya estás allí, te haces dueño de esa banda, haces un dúo increíble con José Luis García, y desde entonces muchos que estamos aquí hacemos no solo fan tuyo, creo que nos llegamos a hacer hasta groupies, ¿no? Nos hemos seguido, Qué grande el cine, cine en blanco y negro, Cowboy de medianoche, ahora en Cine Classic, te hemos leído en Nickelodeon, lo importante que fue para nosotros. Te he dicho que le tienes que decir a Guillermo Balmori que publique la revista Woody Allen, que es la que falta. Te hemos leído en Notorious, trabajas mucho para Notorious, con libros publicados nuevos, con colaboraciones que tienes, tu nueva andadura ahora en Atari como escritor, como editor además, y nos lleva al día de hoy, ¿no?, a esta publicación
que además creo que tenerte hoy aquí y encima hablar de John Ford creo que es una cosa importantísima. Entonces, te hago partícipe de esta enfermedad que es la cinefilia y como decía, o como dice el maestro Garci, ¿no? Has conseguido que tengamos toda una doble vida a través del cine, ¿no? Que tenemos una vida de repuesto, ¿no? Con que te agradezco enormemente que estéis aquí con nosotros y muchísimas gracias. Nada, muchas gracias. No, yo, el agradecido soy yo, ¿no? Porque, bueno, cuando tú escribes un libro de lo que sea, particularmente en este caso un libro de cine, pues yo en el primero que escribí, Armas, Mujeres y Relojes Suizos, recogí una frase de Borges que a mí me impresionó cuando lo leí, creo que se la leí en el libro de Arena, puede que esté en otra publicación, y decía Borges que él escribía los libros para sí mismo, para sus amigos y para combatir el paso del tiempo. Y en una película que me gusta mucho, Tierra de Penumbras, un estudiante le da una lección a C.S. Lewis y le dice que su padre, que era maestro, y por aquí tengo profesores de instituto, amigos profesores de institutos, que en esa labor tan importante, que le comentó que se lee para no estar solo. Bueno, pues ese conjunto de cosas uno espera que cuando escribe un libro, y un libro generalmente, porque yo siempre digo que escribo los libros que no existen y que a mí me gustaría leer con la esperanza de que le gusten a otra gente y que los disfruten, igual que he disfrutado yo escribiéndolos, ¿no? Y por lo tanto, esa capacidad de que la gente pueda responder a lo que tú has escrito en un libro, pues a uno le llena de, por supuesto que de vanidad. El que diga lo contrario, pues miente totalmente. Vanidad de vanidades y toda vanidad, dice el Eclesiastés, pues es verdad, pero un poquito de vanidad necesitas para como gasolina en la vida. Pero fuera de la vanidad, el hecho de que tú tengas, seas cofrade con mucha gente que disfruta con el libro, que participa de lo que tú has expuesto en blanco y negro, pues es muy, muy grato, y que gracias al Laberinto y a ti, querido Adrián, pues pueda venir a Jerez a hablar del libro y a hablar de John Ford y a hablar en definitiva del cine. El agradecimiento realmente es mío, es un placer. Yo me he pasado la vida viendo películas y hablando de películas. En los años 60 veíamos películas en los sitios más disparatados de Madrid, y lo clásico era que no cogías el metro, no cogías el autobús, no cogías nada, te trabajas, por a lo mejor ya era tardísimo, y te recorrías la ciudad hablando con 2 o 3 amigos de la película que habías visto, discutiendo, debatiendo, y con esa cosa tan española de te acompaña a tu casa, y cuando llegas allí, no, yo ahora te acompaño a tu casa, y al final te daba ya la del alba sería, que diría Cervantes, ¿no? Y por lo tanto, en una sociedad en la que desgraciadamente ya se chilla mucho, se insulta mucho, no se oye a los demás reunirse para hablar de un libro y de cine, pues es muy de agradecer. Así que muchas gracias al Laberinto por permitirme estar aquí en Jerez esta tarde, que es gratísimo, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que para empezar a hablar del libro de Asesinato de Liberty Galá, creo que deberíamos empezar un poco por el principio, ¿no? Cuando empiezas a leer tu libro, ¿qué hace que una película que ha cumplido ahora 60 años, un niño con su hermano, con su hermana, gracias al dinero de una tía, va a verla al cine una y otra vez, cuando ya hablaremos un poco de la narrativa de John Ford, que es una película diferente al western que ha hecho? Una película siendo western, no es western, no es una película de indios y vaqueros, donde no hay indios, donde prácticamente no hay tiroteos, donde no hay épica, que hace que esa película te haga como niño ir una vez y otra vez, y que al final, siendo una película como es y la que todo el mundo conocemos, no sé si te marcó terminando siendo fiscal general, ¿no? Porque es una película que entre otras cosas habla de un cambio de paradigma y del intento de uno de los personajes, de unos protagonistas, no el protagonista principal, pero unos protagonistas, de intentar llevar la ley a donde no hay ley, ¿no? Donde la ley que hay es la del revólver, la del disparo y la de... Pues es difícil, ¿eh? Es difícil, pero me parece que comentaba mientras tomábamos una cerveza que en aquellos años, bueno, yo cuando se estrenó Liberty Ballas tenía 12 años, mi hermano 11 y mi hermana 6 o 7 años, ¿no? Que fuimos los 3 protagonistas del origen de este libro. Pero es verdad que en aquellos años lo que tenías básicamente era ir al cine, y a los que nos gustaban los deportes, jugar al fútbol. No había, y alrededor de eso añádese también las lecturas, ¿no? Yo tengo que decir que a mí
yo no, a mí no me gustaban las películas de Disney, o sea, yo iba por llevar a mi hermana La Dama y el Vagabundo, 101 Dálmatas, pero luego hay películas de Disney que me han gustado, ¿no? Y que ahora las veo, pero a mí no se me ocurría ir a ver ese tipo de películas. Íbamos pues a ver las películas pues western, las películas buenas que te ofrecían normalmente, ¿no? Y yo siempre he pensado que, claro, ya es muy difícil retrotraerte, hacer flashback y decir que ¿qué veías en el cine Bilbao en las navidades del año 62 en El hombre que mató a Liberty Balance, ¿no? Un chaval de 12 años que ve en una película tan compleja, por otra parte muy simple, muy precisa, pero muy compleja, pues te quedabas evidentemente en lo más evidente, que es lo que te permite luego pasar a lo demás. ¿Qué nos fascinó de esa película? Pues es muy difícil decir qué es lo que te fascina de esa película, pero lo cierto es que la vimos 4 o 5 veces, como cuento ahí. Nos habían dado un dinero de Navidades, vivíamos en la Glorieta de Bilbao, atravesamos la calle y teníamos el cine Bilbao. En las Navidades estábamos de vacaciones y mi madre nos dijo sacar a la niña al parque a darle una vuelta, etcétera. Y nosotros sacábamos a la niña, pero la metíamos en el cine Bilbao y veíamos una y otra vez. Y a la salida le decíamos, Conchita, no digas que hemos venido a ver la película, no, os lo prometo, y le sobornábamos con regaliz, con lo que fuera, etcétera, igual, no lo digas. Y en cuanto entraba en casa, decía mi madre, ¿dónde habéis estado? Dice, en el cine con los hermanos viendo El hombre que mató a Tipi Balas, que decía, mi madre decía, se acabó, ya no puede ser, etcétera. Pero al día siguiente le prometíamos a mi madre que no íbamos a ver El hombre que mató a Tipi Balas y íbamos a ver otra vez El hombre que Tipi Balas, ¿no? Y ¿qué ves en esa película siendo un chaval? Pues yo lo que creo que veíamos era una historia, para empezar, es decir, una narración, ahora que se habla tanto del relato y de esas cosas y tal, ¿no? Que te absorbía desde el primer momento y por supuesto no entrabas en más complejidades, pero creo que entendías toda la ética, la épica y la poética, nos ponemos ya casi en Aristóteles, porque yo creo que el cine y el cine bueno, como vale para cualquier actividad artística, te entra, el cine te entra por los ojos, en otros casos las palabras te entran por los oídos, ¿no? Pero generalmente por donde te entran es por aquí, por el corazón. Lo que recuerdas de la vida siempre es lo que te ha entrado por el corazón, lo bueno y lo malo. Y todo lo que yo veía en el año 62 lo sigo viendo. Después se añadido más cosas y claro, analizo, especulo, lo que queramos, ¿no? Pero que ahí veíamos que alguien luchaba por la justicia, que otro se sacrificaba, que había peligro y que había algo. La historia de amor, un chaval de 12 años, pues no la veías, ¿no? Pero el conjunto lo veías. Y luego lo que pasa es que vamos a ver, las obras artísticas, las personas también, en definitiva, yo siempre digo que son como una hucha, vas metiendo cosas, y de vez en cuando rompes la hucha y sacas lo que está dentro de la hucha, ¿no? Y en esta película pues yo he ido metiendo muchas cosas al respecto, ¿no? Mi padre era juez y yo siempre quise ser juez, luego le traicioné y me hice fiscal, pero fue peor para mi padre porque mi hermano que venía después se hizo fiscal también, y él estaba encantado, ¿no? Y mi padre siempre me enseñó, la dedicatoria está mi padre, ¿no? Que me enseñó a vivir en la justicia. Pero un chaval de 12 años, hombre, tiene las ideas de justicia y evidentemente está ahí de la ley y del orden y esas cosas y tal. Pero era una película diferente, absolutamente diferente, como nos pasó con Atari pocos meses después, ¿no? Ahí veías que era una película de fieras, de safaris, pero absolutamente distinta. Yo, en cambio, el otro día veía en televisión española Mogambo, pero Mogambo yo la vi ya muy mayor, absolutamente muy mayor, en el cine Bilbao, por cierto, en un reestreno. Yo no la había visto en televisión, ni en nada en absoluto, ¿no? Entonces, todo eso hace que esa película se te ha quedado ahí, has ido metiendo cosas en la hucha. La pusieron en el Cineforum de mi colegio ya con 15 o 16 años y me volvió a fascinar, y cada vez que la he visto pues es de esas películas que te sientas delante de ella y la ves y cuando sales dices pues quiero volverla a ver otra vez. ¿Eso qué es? Probablemente una enfermedad incurable totalmente, ¿no? Y siempre metes cosas en la hucha.
Es decir, yo vuelvo a ver Liberty Balance y ahora diría, me faltan cosas por haber puesto en el libro. Mira que es un libro demasiado largo. Y pretendía que fuera un libro corto, porque pensé, es más, le dije a mis amigos coeditores, va a salir un libro cortito, porque yo lo que quiero es impresiones y recuerdos alrededor de Liberty Balance. Pero estábamos en la pandemia, en el confinamiento, y te pones a escribir y como las cerezas te ibas de un lado a otro y así sin más. Y luego hay otra cosa que a mí siempre me ha fascinado, y es que yo soy hijo de una impenitente lectora de literatura, ha leído de todo mi madre, pero de literatura popular, ¿no? Pero a ella le ha gustado siempre mucho las novelas del oeste, las novelas de detectives, de todo tipo, etcétera, y siempre ha tenido una biblioteca bastante de eso, ¿no? Y a mí una de las cosas que hablaba con Miguel Marías, con Javier también, que en paz descanse, y ya le echo de menos, y con tantos otros, es que teníamos que ir a la Cuesta Moyano o a los puestos de la calle para comprar novelas del oeste que nos parecían muy buenas, a veces en ediciones malas y en traducciones deficientes y deficitarias, las dos cosas, ¿no? Pero nos parecían muy buenas. Entonces siempre me intrigaba los cuentos, la literatura que ha estado detrás de las películas, cómo se pasa de una cosa a la otra. Y aquí, al cabo de los años, descubrí que había un cuento de Dorothy Johnson, eso te iba a preguntar, que me descubrió Bertrand Tavernier, el director francés, desgraciadamente también a mí otro amigo que se me ha muerto, me han muerto amigos con los que uno hacía el camino de la vida, Bertrand Tavernier, David Gistau, Javier Marías, Peter Bogdanovich, amigos con los que has compartido muchas cosas en la vida, ¿no? Y uno se va, mira para atrás y viene gente, como mucha de la gente que está aquí, pero clarean las filas, ¿no? Además, David Gistau creo que fue el que hizo el programa con ustedes, ¿no? Del hombre que mató a Liberty Balance, creo que era uno de los que estaba. Ya no me acuerdo, claro, porque ya se sobreponen, pero hemos hablado muchas veces de la película porque a Ford y a David Gistau le gustaba mucho. Era tan visual escribiendo David que recuerdo que cuando España ganó la segunda Eurocopa, la primera la vi yo en el Estadio Santiago Bernabéu, contra los rojos soviéticos y tal igual, pero sonó el himno soviético allí con el generalísimo sentado en el palco, de 120.000 personas, ¿no? Pues cuando era la segunda Eurocopa y volvió David, contó una cosa y le dije, David, es un plano de una película. Y dice que estaba en el estadio donde ganó la Eurocopa España, él y un compañero, y se fue yendo la gente, ellos escribieron la crónica, y David le dijo al compañero, el estadio prácticamente ya vacío, en silencio, le dice, no vamos a volver a ver otra cosa similar, porque llevamos 40 años sin ver nada en absoluto. Le dije, es el plano de una película de Ford o de cualquier otra cosa, dos periodistas que han asistido a una cosa estupenda y el uno le dice al otro, no vamos a volver esto, vamos a interiorizarlo porque no lo vamos a volver a ver en mucho tiempo, ¿no? Y eso es lo que te hace escribir. Yo me puse a escribir, sí que tenía un plan, y el plan era del libro era contar cómo yo había descubierto Liberty Balance en esas tardes de Navidad, luego cómo alguien había escrito la historia de Liberty Balance, que era Dorothy Johnson, el cuento, y le pedí a Alfredo Lara de Valdemar de Frontera que nos permitiera reproducir, y por supuesto a los herederos de Dorothy Johnson, para que la gente que leyera el libro al final o antes pudiera leer el cuento de Dorothy Johnson y comparara lo que está en el cuento, que es mucho de la película, y lo que Ford ha cambiado del cuento o ha añadido con respecto al cuento, porque creo que es muy bonito descubrir que hay un material importante, pero como el genio de alguien descubre cosas que no están en el cuento. Ford siempre decía que él prefería adaptar cuentos, relatos cortos que novelas, porque le permitían explorar lo que había alrededor de los personajes, de la narración, más que tener que quitar cosas de la narración, que siempre es un déficit. Y luego, fundamentalmente, que el lector siguiera cómo de ese cuento se había escrito un guión, cómo se habían escogido los actores, etcétera, el equipo técnico. Y luego, finalmente, decidí sobre la marcha, porque en eso no tenía el plan, esa primera parte del libro sí la tenía clara, que yo quería que el lector siguiera la película. Es decir, desde que aparece el tren de derecha a izquierda y llegan a Schiphol
James Stewart y Vera Miles hasta que se vuelven a ir otra vez, porque como en Centauros del Desierto, que se abre una puerta y se cierra una puerta, aquí el tren, que es importante porque es el que lleva la civilización y los emigrantes al oeste, entra por la derecha de la pantalla y sale finalmente de la película, y es como una historia que se cierra. Y además, una cosa que descubrí escribiendo el libro, porque cuando te pones a hacer arqueología, de alguna forma arqueología sentimental, de repente, y mira que había visto la película durante mucho tiempo, pero de repente dije, bueno, ¿por qué James Stewart y Vera Miles no han vuelto a su pueblo en la vida? ¿Por qué no han vuelto al pueblo? Y luego, fundamentalmente, ¿por qué se marchan del pueblo y probablemente no van a regresar más? Y eso me conmovió profundamente. Ahí había un misterio. Y decidí que tenía que contar los muchos misterios que hay en la película, pero que el lector siguiera la estructura de la película. Si había visto la película, porque le permitiría, como las migajas de garbancito, ¿no?, poder seguir. Y si no había visto la película, por lo menos la podía ir entendiendo según avanzaba. Y para mí era muy importante mezclar la riqueza de los personajes, el análisis de los personajes y también de las situaciones que se iban produciendo en una película tan complicada, ¿no? Vera Miles ¿de quién está enamorada? ¿De John Wayne o de James Stewart? ¿Por qué se va con James Stewart? ¿Por qué le destroza la vida a John Wayne si lo quiere tanto en el fondo, ¿no? ¿Por qué alguien que quiere imponer la ley y el orden utiliza un revólver? ¿De verdad quién mató a Liberty Valance? ¿Quién mató? ¿O está mintiendo en ese flashback? Porque todo lo que conocemos lo cuenta James Stewart y tenemos que depender, yo que soy fiscal, del testimonio. Y no hay nada más peligroso en un juicio que los testigos. Es una prueba espectacularmente peligrosa, ¿no? Porque dependes de lo que te están contando y tienes que ver cómo la corroboración, cómo te están diciendo las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, según avanzaba, pues había misterios muy evidentes, como ¿a quién quiere Halley? ¿Quién me contaba? Uno de los profesores del instituto, no recuerdo el nombre, decía que hay un momento en la película maravilloso, y es cuando John Wayne le hace una declaración, esa es al estilo de John Ford, el personaje de Tom Doniphan, y es que le lleva un cactus, una rosa de cactus, para él la mayor belleza que puede existir en ese momento, y se la lleva a su chica, le lleva a esta, y luego le dice lo guapa que está. Es casi una declaración, bueno, no es una declaración de amor totalmente. Mientras tanto, se cruza el peligro que significa James Stewart, que es como es la serpiente del paraíso para esa chica, ¿no? Porque le dice, pero tú has visto una rosa de verdad. Esa chica a la que le va a enseñar a leer. Significa a descubrir el mundo, a no sentirse sola, ¿no? Le va a descubrir muchísimas cosas totalmente. Bueno, pues después de toda esa escena y el filete, y que la maravillosa secuencia del filete, John Ford hace lo que le hace ser, desde mi punto de vista, para mí personalmente, el más grande director de la historia del cine. Y es que, plano general, oscuridad del callejón trasero de la cocina del sueco, y en la puerta de la cocina, mientras que Wayne avanza hacia la cámara, solitariamente sale Halley a mirarlo. ¿Qué significa eso? Significa que lo quiere de verdad, que comprende que tendrá que tomar una decisión, pero más adelante le pide a Tom Doniphan que destruya su vida. ¿Por qué viaja? Otra de las cosas que me di cuenta cuando estaba viendo la película y escribiendo el libro. De repente me fijé y dije, lo he visto desde siempre. Halley con una sombrerera. Desde Washington viaja con una sombrerera, pero no tiene ningún sombrero en absoluto, no lleva equipaje en absoluto. Solo el único equipaje es una sombrerera. ¿Y esa sombrerera para qué la quiere? Para ir al rancho de Doniphan y arrancar una rosa de cactus para depositarla encima del ataúd de Tom Doniphan. Y hay dos planos escalofriantes en la película. Uno es un plano general, casi de Dreyer por su severidad y su austeridad, que es cuando vemos el ataúd. Pero al final hay otra secuencia, que es cuando se están despidiendo. El último que sale de ese cuarto del
del tanatorio, del velatorio, es James Stewart. Se da la vuelta y mira. Nosotros estamos en la posición de la cámara y por lo tanto Ford ha decidido que veamos no lo que ve James Stewart, sino que le interesa en la puesta en escena al director, el setup donde coloca la cámara, que veamos lo que siente James Stewart el personaje. Se vuelve y ve la rosa de cactus y te das cuenta que hasta ese momento él ha visto pero no ha visto la rosa de cactus. Por primera vez descubre el sentido de la sombrerera y por lo tanto cuando está en el tren le hace una pregunta obvia. Una pregunta obvia a Halley y le dice: Halley, ¿quién colocó la rosa de cactus sobre el ataúd de Tom? Dijo: fui yo. ¿Por qué le hace esa pregunta tan obvia? Para que ella le diga lo que le tiene que decir, ¿no? Entonces, todo eso era lo que a lo largo de los años he ido viviendo, pero es que escribiendo el libro he descubierto, de repente te adentrabas en esas zonas realmente pues muy importantes. Luego, la película es extraordinaria, como todas las películas clásicas. El otro día volví a releer La Ilíada y caray, toda la discusión entre Aquiles y Agamenón es la discusión ahora mismo del poder político, ¿no? Y de quien se la está jugando y de quien atesora pues las esclavas, la riqueza y todas esas cosas y tal, ¿no? Y la intervención de los dioses, pues 3/4 partes de lo mismo, ¿no? O sea, que lees la Ilíada, la Odisea, el Quijote y son actuales. Es decir, yo recomiendo la lectura porque es que te dan no ya muchas claves, te consuela mucho ver que se ha pensado y que los grandes artistas de la historia, los escritores, etcétera, lo han visto ahí. Este verano he estado en una semana en Irlanda, un país que me fascina, y quería llevar a mi mujer, que es de origen irlandés, porque es una Fernández Shaw, y el apellido Shaw es inglés, escocés, irlandés y tal y cual, ¿no? Y bueno, porque siempre me gusta, es un sitio muy fordiano, pero aparte de eso es que siempre me gusta ir a esos sitios de Ford, ¿no? Y uno te das cuenta que hay algo especial en ese país, como hay algo especial en España, ¿no? Te das cuenta de eso que te acaba impregnando la historia y las historias, ¿no? Bueno, yo creo que has adelantado muchísimo de lo que íbamos a hablar, ¿no? Pero ¿por qué crees que es la película que John Ford termina como un ciclo? Porque él después hace 2 o 3 películas más, pero es el final de un ciclo, ¿no? Es el final del western clásico, es el inicio del western crepuscular que le llamaron posteriormente. Una película que decide hacer en blanco y negro en vez de en Technicolor, ¿no? Una película de muchos claroscuros, una película que te ha dicho muy de Dreyer, una película muy del expresionismo alemán. Y además una película que cuando la ves, cuando la revisé el otro día antes de que viniese, incluso hay un cambio de paradigma de actores, ¿no? Es como el final del western de J. Stewart y de John Wayne, que han sido los grandes actores del cine del western, y la entrada de 2 nuevos actores que son Lee Marvin y Lee Van Cleef, ¿no? Que van a ser los que después van a hacer el western que vamos a conocer del Spaghetti Western, ¿no? De Sergio Leone y demás, ¿no? ¿Por qué decide cambiar John Ford de hacer películas como está haciendo Centauro Desierto a una película que de una tristeza enorme? Es un cambio totalmente. Él le dijo a Peter Bogdanovich, cuando Peter le dijo eso, él con su sarcasmo propio dijo: será que estoy envejeciendo, será que estoy envejeciendo, ¿no? Es difícil, es difícil, porque uno ve 7 mujeres, la última película que dirigió John Ford, que es escalofriante. En los planos finales es una médica, una doctora atea, pagana, por decirlo de alguna forma, que se sacrifica por unas misioneras puritanas, ofreciendo la propia vida, pero además se sacrifica vistiéndose como si fuera la prostituta de un bárbaro mongol que está ahí, ¿no? Sí, pero es una temática que es muy fordiana, que recurre muchas veces. Sí, y el último plano es Anne Bancroft, vestida con el kimono, ya envenenado al mongol, se envenena ella, y Ford lo que hace es que funde en negro. Desaparece la imagen maravillosa con ese kimono dorado que tiene Anne Bancroft. Claro, cualquiera podría decir,
es la despedida del cine, se apagan las luces y se acabó el cine de John Ford. No, John Ford lo que quería era seguir dirigiendo. Entonces, yo creo que él no tenía un especial mapa, ¿no? Lo que pasa es que él siempre decía, y probablemente tenía razón, que le gustaba la historia. Cuando le decían, ¿por qué has hecho esa película? Dice, pues porque me gustaba la historia, había buenos personajes y ya lo hace. Lo que pasa es que, claro, rueda El hombre que mató a Liberty Balance con 70 años, casi 70 años, ¿no? Tiene 62, es del 94, 68 años. Y 68 años de los años 60 son muchos años, y él además muy baqueteado, ¿no? ¿Pensaba que ya le quedaban pocas opciones en Hollywood? No, no. Es decir, ¿él hace una película deliberadamente testamentaria y crepuscular? No, creo yo, mi opinión. ¿Él hace una película sabiendo que el oeste se está acabando? No, yo creo que él piensa que tiene una historia soberbia, una historia muy fordiana, en el que alguien se sacrifica por otros, porque el componente cristiano de simbolismo, de personajes, de dialéctica y de relato en Ford es enorme, enorme, como en Hitchcock, desde otro punto de vista, ¿no? Son dos católicos sin ninguna pretensión de hacer cine religioso ni católico, Ford muy, muy anticlerical pero muy practicante, y Ford, y Hitchcock muy alejado de la, practicante pero muy alejado de la religión, pero uno ve Falso Testigo y claro, ve a un tipo que está rezando al Sagrado Corazón de Jesús, y el efecto de la oración es que funde la cara del condenado, de alguna forma, el falso condenado, que es el Cristo, Henry Fonda, con el que ha cometido el atraco y el que van a detener. Claro, es decir, Orson Welles dijo, es imposible rezar en el cine, y cuando vio la película de Hitchcock dijo, ya no, yo no soy capaz, pero ya no. Entonces yo creo que él tiene una historia muy buena, y la hace. Sí, pero cambia en una época ya en el que el cine de Hollywood estaba luchando con la televisión, ¿no? Con la tele. El mayor desafío es hacerla en blanco y negro. Eso, la hace en blanco y negro, la hace en estudio, deja Monument Valley, ¿no? Deja los desiertos, se va a grabar en las cocinas, ¿no? Por una película que transcurre todo el rato en cocina, ¿no? Se ve que es cartón piedra, además los actores hacen de jóvenes, pero tienen 50 años cuando actúan. Entonces hay como una especie de cambio de... Garci dice que el cine es mentira sincera. Es una magnífica definición. A Hitchcock le volvía loco la verosimilitud, ¿no? Decía, es que eso es verosímil. Yo también tengo que decir que yo he pasado 10 años de mi vida en un juzgado de guardia, y lo que he visto en un juzgado de guardia no se le ocurre a ningún guionista. La vida va muy por delante de la ficción, pero vamos, me imagino que el que sea médico en un centro de urgencias 3/4 partes de los... Si yo cuento las historias, yo a Berlanga y Azcona le contaba historias que me pasaban, salía de la Plaza de Castilla y ellos estaban escribiendo las películas en royalty de los Leguineche en aquella época, y me decían, cuando salga, pásate por aquí. Yo me pasaba por ahí, ¿qué ha pasado en La Guardia? Les contaba y decía, qué barbaridad, pero no sé qué, y tal y cual. Bueno, voy a contar dos anécdotas que me prometieron que iban a estar en las películas de los Leguineche y no las pusieron nunca, porque siempre decían, uno, Eduardo, es inverosímil. Y dos, acabamos en la cárcel y nos tienes que sacar de la cárcel. O sea que a Berlanga en su momento retiene la acusación siendo fiscal de Madrid, que fue cuando le conocí. Y él se olvidó de eso. Bueno, el primero es, y tengo los atestados de la policía. El primero es un atestado de la Guardia Civil. Dice, constituida la fuerza actuante en la discoteca Paradis de la localidad de Alcorcón para ejecutar un servicio antidroga, la pareja actuante bajó a la pista de baile, donde se encontraban bailando todas las parejas menos la que suscribe. Y Rafa Azcona decía, esto lo tenemos que poner, y no lo ponían, y decía, ahora no lo ponéis, y dice, uno, es inverosímil, segundo, van a decir que nos estamos riendo de la benemérite, bastantes problemas tenemos ya al respecto. Y otra de las que les fascinaron, lo escribieron, parece ser, y no se atrevieron después a ponerlo, era un atestado que nos entró en el juzgado de guardia que decía, constituida la fuerza actuante, las dos eran de la Guardia Civil, en la calle Pedro de Valdivia de esta capital, ante las reiteradas denuncias de la vecindad por la ejecución de actos obscenos y de prostitución en la vía pública, procedieron a detener a los reseñados que se encontraban realizando el
acto sexual conocido como el trenecito, siendo el primero de los detenidos la locomotora y el último el vagón correo. Entonces Luis Berlanga me decía, si es que estoy viendo a Ciges y a López Vázquez en la calle Pedro Valdivia, si es que los estoy viendo y tal igual. No, pues veía Nacional 3 esto, y decía, pues, ¿dónde están el trenecito? Y dice, imposible, si es que no se lo va a creer nadie, va a decir los guarros de Berlanga y Azcona, metiéndose con la Guardia Civil y esas cosas y tal. No, con eso quiero decir que claro, la enorme libertad creativa hace que, es decir, yo veo la película, la he visto siempre y me asombra cuando alguien me dice, joder, es que son muy viejos John Wayne y James Stewart. Sí, pero yo no me doy cuenta. No, te los crees desde el ni primer con momento. 12 años, ni con 72 que tengo ahora, ya han pasado 60 años. Yo no me doy cuenta nada de eso, es decir, para nada, en absoluto. Y si me dicen que esta película tiene que ser en color, digo, no, esta película tiene que ser en blanco y negro. Además con la Casa Rosa, es raro. Es que esta película en colorines pierde belleza, pierde austeridad y pierde verdad, desde mi punto de vista, ¿no? Esa mentira sincera que dice que es el cine, ¿no? Y bueno, pues él hace esa película pues porque tiene esa ocasión. Es una película que a él la historia le gustaba muchísimo, pero muchísimo, y la compró él, no es que se la ofreciera a Paramount ni nada, y sabe que puede tener una película. Y sorprendentemente la película no funcionó bien, y no funcionó bien porque ya la gente empezaba a huir de las películas del oeste y esas cosas y tal, y Ford estaba ya como sobrepasado en muchas cosas, ¿no? Y estoy seguro que a él le dolió bastante, ¿no? Yo le pregunté a Peter, me parece que te lo he contado antes, ¿no? A Peter Bogdanovich, y le dije, ¿pero tú crees que Hallie está enamorada de John Wayne o de James Stewart? Y me dijo, bueno, podríamos estar discutiendo, Eduardo, toda la tarde, pero lo que sí te puedo decir es que en el libro, y no en el libro, de la forma en que se expresaba John Ford cuando le hice la pregunta, quedó claro que para él, Hallie, al final de su vida, a quien amaba de verdad era Tom Doniphan, a John Ford, ¿no? Porque yo creo que también, además, una de las grandes películas, de las grandes historias de amor del cine, ¿no? Porque realmente a Ford, que siempre se ha hablado de otros directores, pero Ford realmente era un gran director de actrices, de mujeres, ¿no? Y la gran protagonista es ella, ¿no? Tom, todo lo que hace... La película es Hallie. Es ella es la protagonista, y cuando él, eso que te has contado antes, cuando él al final confiesa que él no ha sido el asesino de Liberty Balance, ¿no? Y hace ese flashback que después vuelve a hacer el otro flashback a John Wayne, ella es la que le da pie a que él cuente la historia, ¿no? Y todo lo que hace Tom durante la película... Le da permiso, la mira, y hay un plano en la que ella le hace un leve gesto como diciendo, sí, cuéntalo. Ella es la película gira en torno todo el rato a ella, porque Tom hace todo lo que hace es para que ella sea una mujer feliz, aunque tenga que perderla, porque realmente la película se llama El asesinato de Liberty Balance. La bala que mata a Liberty es una bala que termina con la propia vida de Tom Donington. Sabe que aquello va a acabar con su vida, va a acabar con su forma de ser, con el western, con la ciudad que él ha conocido, y todo lo hace por amor, al fin y al cabo. Sí, es un personaje bastante lúcido, el de Tom Doniphan, ¿no? Es curioso porque, bueno, es conocido, y lo contaba John Ford, que Wayne no quería hacer la película. No quería hacer la película porque decía, el personaje principal es James Stewart y encima se lleva a la chica. Las risas las hace el gordo. Y a mí qué me queda, si no salgo casi en la película, ¿no? Y Ford le intentaba contar que él era el motor de toda la película y que tenía un personaje fantástico. Pero como pasa con mucha frecuencia a los actores son actores, son ególatra. Sí, son muy vanidosos, ¿no? Entonces, lo primero que hacen en un guión es contar cuántas escenas tienen ellos y cuántas tiene la escena es el otro. Y a mí me ha pasado. Entonces, hay dos actores muy buenos y sales de ver la proyección y le dice al director, joder, has montado esa secuencia que es tan buena en primeros planos del otro. Y el director le tiene que explicar que la emoción de la escena es la reacción de los tres planos que tiene él, donde se ve todo
todo el subterráneo, la corrida, el flujo de emociones que hay. Y el actor no lo ve, el actor lo que ve es que tiene 7 planos fulanito y yo 2. Sí, porque los grandes planos, además en claro oscuro, se los lleva John Wayne toda la película. El plano que tú has dicho cuando se va. Nunca consigues de un actor, quitando excepciones, que las hay total, que te cuente de qué va la película. Te da cuenta de qué va su personaje. De forma humana. De forma humana. O sea, y además intenta decirle y siempre te dice lo mismo. Joder, es que veis unas cosas en la película. No, el que no lo ves eres tú. Pues yo soy un espectador que lo veo desde fuera. Tú estás metido dentro, ¿no? Y hay muy pocos actores que de verdad tengan una visión en cinemascope de lo que están haciendo. Muy pocos actores, ¿no? Bueno, los que después se dedican a dirigir probablemente sí, ¿no? Pero en el resto son muy egocéntricos y muy de sus personajes, y hay mucha envidia acerca de que y por eso hay actores que se dedican a robar la escena a base de hacer cosas, pero bueno, son muy especiales, ¿no? Pero a Wayne tuvo que intervenir todo el mundo para que rodara. Además, tú cuentas además que aunque la relación de John Ford con John Wayne fue una relación además un poco paterno-filial, aquí Wayne lo pasó fatal, que incluso tuvieron que pararlo varias veces porque se empezó a pegar puñetazos con Woody, ¿no? Con el actor Pero ahí había celos. ¿Sí? Eso lo he hablado con... Sí, porque él se consideraba el hijo de John Ford. Yo soy el padre de John Ford, dice Enrique Herreros, pero en fin. Él se consideraba el hijo de John Ford. Y entonces, que aparecieran actores a los que Ford trataba mejor que él, que le trataba a patadas. Y además que tuviesen pasado más militar, ¿no? Además, sí. eso... Y en el caso de Woody Strode, Ford sentía admiración por él, admiración como persona, y pensaba que le daba mucho. De hecho, al final de su vida, Woody Strode se fue a vivir a la casa en Palm Springs, en el desierto de Ford, y se quedaba en el suelo de la habitación, por si le necesitaba John Ford, lo que no hizo Wayne, que se había distanciado, no mucho, pero se había distanciado, ¿no? Y ya ahí no había una relación racista, porque Woody Strode era negro, sino de celos de ver que Ford sentía una admiración enorme con respecto a ese personaje, y tuvieron que separarlos porque quiso pegarle John Wayne, ¿no? O sea, y tanto Hawks como Ford, Hawks lo decía, y Ford se lo dijo a Bogdanovich en varias ocasiones. Los dos pensaban que Wayne se había portado mal con ellos, que podían haber rodado más películas si Wayne, que seguía siendo muy poderoso en la industria, hubiera querido. Pero es que Wayne no quería rodar ya películas con ellos por 2 razones. Primero, porque le daban órdenes, y él ya no quería dar órdenes, ¿no? Y en segundo lugar, porque tenía que rodar las películas que querían ellos y no las películas que a él pensaban que bueno, le iban a dar dinero, películas más ligeritas y tal y cual, ¿no? Y ahí, prácticamente ahí se acaba, porque 7 mujeres no quiso hacer el papel del mongol, aunque después y eso lo entiendo perfectamente, y en Cheyenne Autumn Ford no contó con él en absoluto, o sea que es La taberna del irlandés y El hombre que mató a Liberty Balance, eso es la despedida de John Wayne, ¿no? Para que veamos o veáis cómo es la vida, me contó Peter, y creo que lo ha recogido en algún artículo, me contó Peter que al final de la vida, Dan Ford, el nieto de Ford, que tuvo unas relaciones familiares absolutamente tormentosas, viendo que su abuelo se iba a morir, se fue con un magnetófono y consiguió algo que nadie conseguía de Ford, y es que le contara cosas, y luego escribió un libro que se llama Poppy, Papaito, que era como le llamaban también algunos a Ford, ¿no? Y en un momento determinado estaba rodando, Ford estaba enfermo en la cama, ya no se levantaba, con un cáncer de estómago galopante, y dejó el magnetófono encima de la cama. Y no se dio cuenta de que no lo apagó. Y en la habitación entró Katharine Hepburn. Hepburn había tenido, no sabemos si platónica o física, una relación después de rodar con María Estuardo, con John Ford, y John Ford le pidió
el divorcio a su mujer, a Mary. Y Mary le dijo, no te lo doy porque, primero porque volverás siempre conmigo, y en segundo lugar porque si quieres el divorcio no verás nunca a los chicos. Y se quedó ahí la cosa. Bueno, cuando enfermó gravemente Ford, le contaron a Katharine Hepburn, ya se había muerto Spencer Tracy, que Mary tenía Parkinson, no podía gobernar la casa, y Bárbara, la hija de Ford, bebía mucho. Y entonces la Hepburn fue y se instaló en la casa. Y atendía a los tres. Como era la Hepburn, pues empezó a organizar la casa, arriba, abajo, no sé qué, y tal y cual, me imagino dando órdenes y esas cosas y tal. Se instaló allí y entonces cuidaba de los tres. Y contaba Peter que en las cintas que se conservan en la librería Lilly de Indiana, la Universidad de Indiana, cuando escuchas esa cinta, oyes la voz audible, pero un poco debilitada, de Ford, que dice, ¿estás ahí, Kate? Y Kate le dice, sí, Jack. ¿De verdad estás ahí? Sí. Sí, Jack. ¿Estamos solos? Sí. Y dice simplemente, I love you. Es la historia del hombre que mató a Liberty Balance. Eso es lo que te iba a decir. ¿A quién quiso de verdad en su vida? Hombre. Y en el hombre tranquilo, el nombre del personaje de Maureen O'Hara es Mary Kate Danaher. Mary por su mujer, Kate por Katharine Hepburn. Es decir, que cuando cuenta el hombre que mató a Liberty Balance la historia de Hal y John Wayne, está contando parte de su vida. Claro, ¿no? Muchos ven que el Donipon, ¿no? Además, cuando ya al final cuando entrega a Jesse Stewart a ella y empieza a emborracharse y demás, ven como un trasunto de John Ford y Halley, como si fuese Katharine Hepburn, ese amor que nunca llegó, ¿no? Hacían 30 años que no se veían. Que no se veían. Hacían 30 años que no se veían. O sea que... Pero ese amor que podía haber terminado, porque cuando tú estás contando que cuando ellos, ese tren que llega y que se va al final y que ellos están montados en el tren, le pregunta por quién ha puesto el cactus, ella le responde y él le dice, creo que es momento de que volvamos al hogar, ¿no? Que volvamos, que dejemos el mundo de Washington, la política, pero llega un revisor y le vuelve a decir... usted es el hombre que mató a Liberty Balance. Entonces, sí, al final el pasado le vuelve y al final se da cuenta que esta historia de amor nunca puede terminar porque... pero porque él nunca va a volver a... Es que el personaje de James Stewart es muy complicado, ¿no? Es muy complicado porque, por un lado, es un idealista, es un personaje lincolniano totalmente, ¿no? Absolutamente lincolniano, de los que cree que se puede cambiar el país. Y que está dispuesto a sacrificar su vida por ello, porque él está dispuesto a irse de Sherborne, y si no se va es cuando ve lo que ha hecho Liberty Balance con un amigo suyo, pero ojo, más importante, lo que ha hecho con la libertad de prensa, lo que ha hecho de tal forma que eso significa cerrar la posibilidad de la libertad, de las libertades y de enfrentarse, y decide con un enorme valor ir a la muerte directamente. Pero él está dispuesto a irse ya y abandonar a Halley porque dice, aquí no tengo nada que hacer, la ley y el orden, pues aquí nada, cero al cociente. Y es eso lo que Jean-Marie Straub, el director alemán o suizo, decía, que el más brechtiano de los directores era John Ford, porque ofrecía todas las alternativas a la vez, ¿no? Totalmente. Y es un personaje muy complejo, porque el de James Stewart, el de Ransom Stoddard, porque admira extraordinariamente a Tom Doniphan, pero compite con él. Y no se aparta nunca de hacer la corte y de hacerle el amor a Halley en ningún momento, porque ve que tiene posibilidades y se lanza. No es leal en ese aspecto en ningún momento, ¿no? Y quien le salva siempre es el personaje de Tom Doniphan. Y es un personaje muy complicado. Halley nunca abraza, nunca le da un beso a Tom Doniphan. A James Stewart le abraza, le besa, llora por él. Todo eso es lo que hace tan misteriosa la película, ¿no? Y entonces
esa dosis de violencia es lo que permite que cambie el oeste, que entre la ley y el orden. Y la historia se construye sobre una mentira, sobre una leyenda. Ahora que estamos desnudando la historia, las leyendas y todas esas cosas y tal y cual, claro, eso ya lo contó en Foro Apache, ¿no? Es muy importante para un país, para la construcción de un país como de una nación, las leyendas, los mitos. André Bazin, el gran crítico francés y el padre espiritual de Truffaut, y al que le salvó la vida a Truffaut, porque si no hubiera sido un delincuente juvenil, era ya un delincuente juvenil, y eso lo cuenta en los 400 golpes, siempre decía y escribía que el western era la edad media de los Estados Unidos, que no habían tenido edad media. Los cantares de gesta, los cantares de frontera, esos son las películas del oeste. Y eso es lo que revela las películas del oeste, y por eso nos gusta tanto, ¿no? Las películas del oeste, porque es un país en marcha. Peter Bogdanovich decía siempre que se podía estudiar en un colegio la historia de los Estados Unidos a través de las películas de John Ford. Desde la Guerra de la Independencia hasta las políticas nixonianas, que son el último hurra. Toda la historia de Estados Unidos, con personajes como Lincoln, está en las películas de John Ford. Si tú quieres estudiar la historia de Estados Unidos, cógete 20, 25 películas de John Ford. Está la pobreza de los Okies, la depresión, está todo, absolutamente todo, absolutamente todo. Y es el primer cineasta que le da la voz a los indios. En Foro Apache, Cochise habla en español, que era como hablaban los apaches, hablaban español, no hablaban inglés en absoluto, y reivindica lo que les están haciendo. Y luego les ofrece ese poema épico que es Cheyenne Autun, el gran combate, ¿no? Dice, mire usted lo que hemos hecho con los indios, ¿no? Con independencia de que llega el 7º de caballería y puede matarlo, ¿no? En absoluto. Pero a Ford siempre le interesan más las derrotas que las victorias. Tú has dicho, como dices, John Ford, es verdad, viendo su cine... No le gustaba perder, pero pensaba que para un país las derrotas épicas sirven de más. Yo creo que la gran tragedia de España fue no asumir la emancipación de América y no asumir el 98, ensimismarse. Lo de la pérdida de las colonias, si podemos decirlo así, para España, y lo digo en esta casa, que es la casa del virrey, pasó desapercibido. Con tantos líos que teníamos aquí, no le dimos importancia. Pero el 98 fue trágico. El 98 fue trágico porque España lo que hizo fue ensimismarse totalmente, no asumir esa situación. Eso era lo que Ford, cuando contaba historias de derrota, como no eran imprescindibles, la derrota de Filipinas, en definitiva, de los americanos en Filipinas por los japoneses, decía, no, es que hay ahí epicidad, hay héroes, ya volveremos o no volveremos a él. Es lo que describió Peter Bogdanovich, y le gustó mucho a John Ford, como la gloria en la derrota. Como estabas comentando, ¿no? Cuando ves el cine de John Ford puedes ver la historia de Estados Unidos, ¿no? Pero yo creo que en esta película, quitando el apoyo que tuvo siempre John Ford contra la causa india, se ven prácticamente todos los temas que trató durante su filmografía, porque tú estás hablando de vencedores, ¿vale? De gente que cambia la historia de Estados Unidos, y aquí tenemos a Woody, que cuando va a la escuela, ¿no? Termina balbuceando, no es capaz de decir que él es un hombre igual que los otros, aunque tenga otro tipo de color de piel. El inmigrante, que son los que crean la verdadera historia de Estados Unidos, lo orgulloso que va con su papel de ser ciudadano norteamericano y puede votar por primera vez, la importancia de la mujer en el desarrollo de la historia de los Estados Unidos, sobre todo en la frontera, ¿no? Aunque en este caso no son mujeres que no han podido leer, que no han podido tener, que no sabían escribir. Como la madre de John Ford, ¿eh? Exacto. La madre de John Ford no sabía leer, se murió siendo analfabeta prácticamente, ¿no? Una inmigrante. Pero en esta película se condensa prácticamente todos los temas que John Ford ha tratado a lo largo de la carrera y que no sé por qué después se ha visto totalmente, o la crítica, o cierto tipo de crítica, ha visto todo lo contrario. Una persona racista, una persona machista, una persona que creía que estaba en el lado de los más poderosos. Y cuando vemos la filmografía de John Ford y esta película, ¿no? Las uvas de la ira, Sargento Negro, ¿no? Con Woody, todo su cine al final hace una apología de todo lo contrario a lo que se piensa de la figura de John Ford, ¿no? La escuela
Es decir, aquí que hay profesores de instituto, en la pizarra hay una frase que creo que es de Lincoln, ¿no? Que sí. es, la educación es la base de la ley y el orden. Yo recuerdo haber ido a la Fundación Kennedy a comienzos de los años 80, aún gobernaba UCD. Era en los últimos tiempos, un seminario sobre la transición española. Me mandó la Fiscalía a la Fundación Kennedy y hubo un par de intervenciones buenas. La primera de ellas fue la del senador Kennedy, que en el discurso, estuvo muy brillante, Edward Kennedy, que clausuró las sesiones, dijo si alguien me cuenta que la transición española iba a salir bien, no me lo hubiera creído jamás. Les tengo que felicitar a ustedes y aprendan la lección. Dijo, porque yo hasta este momento hay un misterio en mi religión que es el de la Santísima Trinidad en el que creo pero no lo entiendo. Y yo no sé cómo van a salir ustedes de esta situación, pero creo firmemente en ustedes, dijo el senador Kennedy, ¿no? Pero fue muy brillante la intervención de Galbraith, que era un kennediano de siempre y premio Nobel que dio una clase acerca de los peligros económicos que podía tener, y les dijo, han hecho ustedes un milagro político increíble, pero o invierten ustedes consensuadamente en educación o nunca darán el paso decisivo para volver a ser una gran potencia. Esa frase de Galbraith aquí no la he entendido nadie en absoluto, ¿no? En absoluto, ¿no? Y lo importante, uno de los mensajes políticos de la película, usted tiene una parte muy política, es la escuela que forma James Stewart. Se da cuenta que para cambiar un país hay que dar educación. Porque la educación lo que significa es hombres libres, hombres con criterios, no adoctrinamientos. Y eso es importante. Y cuando tú ves el plano general, en esa clase están mujeres, negros, pobres, mexicanos. Es decir, todos los que no votan. Es decir, está dando clases de democracia a todos los que están excluidos de la participación democrática, de la creación de ¿no? Igual que la llegada del ferrocarril cambia todo, naturalmente. Este es uno es decir, las innovaciones cambian todo. Pero ese plano general en el que Ford ofrece a los marginados de la sociedad otro mensaje cristiano, claramente. Sí. Es decir, y además, prácticamente el cielo será de los menos favorecidos. Están todos los que no votan, mujeres, negros, pobres, emigrantes, todos, absolutamente todos. Todos necesitan educación, todos necesitan defender sus derechos. En el sargento negro acusado de una violación de una mujer blanca, el peor crimen que se le puede acusar siempre en el sur de Estados Unidos, ¿no? Explota en la corte marcial y dice, es que yo soy un hombre. Esa expresión es brutalmente poética, porque significa, yo soy igual que ustedes, yo tengo dignidad, yo soy una persona. Y ustedes no me están tratando con personas. No he visto nunca en ninguna película esa explosión de lo que significa el racismo, que es negar la condición de persona, negar la condición de ser humano. Sí. Y además un plano, que es el de la escuela, que es prácticamente de los pocos planos que está rodado de día, porque quitando la pequeña trifulca que tiene, una película nocturna, y a ellos, que son un poco los desarraigados, los saca de día, y es de las pocas escenas de día. Y yo, antes de continuar, porque yo creo que mucha gente quiere preguntar, porque no te lo estaba contando antes, ha venido gente de Cádiz, del puerto, muchos jerezanos, pero es que ha venido gente de Lebrija, de Sevilla, querrán preguntarte, querrán hablar contigo. Vamos a pasar el turno de preguntas. Yo solo te voy a decir, te voy a insistir otra vez, ¿para cuándo Río Faulkner? Es una maldición que tengo, es que quiero explicarlo. Cuando empezó su colección de libros José Luis García, una editorial que se llama Nickelodeon, pues se publicaron los libros importantes, me dijo, oye, tú tienes un libro escrito sobre la amistad de William Faulkner y Howard Hawks en el cine, en Hollywood. Quiero que sea el primer título. Y yo, el libro, pensaba que estaba todavía, que no estaba maduro el libro. Y le digo, bueno, José, no, le tengo que dar
muchas vueltas al libro. Dijo, vale, pero Oti Rodríguez Marchante publica el primero y tú el segundo. Y el segundo tampoco lo tenía maduro y tuve que escribir Armas, Mujeres y Relojes Suizos para pagar esa deuda con José Luis, ¿no? Y bueno, lo tengo ahí, necesito tiempo, que no te he dicho en el coche que cada vez me parezco más al príncipe, ahora ya rey Carlos III, ¿no? Cuando decía, me va quedando poco tiempo, decía, con cierta melancolía, ¿no? Pero pues quiero escribirlo porque si hay dos personajes tan diferentes, pero por otra parte, y Javier Marías siempre me decía, me voy a morir y te vas a morir y no vas a escribir Río Follner, ¿no? En principio, tan diferentes, un caballero del sur, muy complicado, alcohólico como Follner, y un caballero anglosajón, un wasp como Hawks, ¿no? Y capaces de hacer una amistad a lo largo del tiempo y escribir películas juntos en Hollywood, ¿no? Y es el recorrido de esa amistad y de Hollywood desde el año 33 que ruedan juntos Today We Live hasta Tierra de Faraones, donde Follner no escribió nada, se dedicó a emborracharse por todos los sitios del rodaje concretamente, ¿no? Pero bueno, ya premio Nobel y a Hawks le venía bien, ¿no? Así que, a ver, necesito un poquito de tiempo, ¿no? Pero no sé ya si lo tengo, la verdad. O sea, que... Sí, por supuesto. Pues nada, que quiera preguntarle, hacerle cualquier pregunta a Eduardo. El cine argentino, empiezo por la última. El cine argentino lo conozco mal. Son las películas que llegan aquí, ¿no? Y las películas que llegan aquí, por lo general, son películas muy interesantes. Creo que tienen muy buenos escritores, hay muy buenos escritores en Argentina excelentes, ¿no? Y los actores y las actrices son muy buenos. Yo creo que tienen... el teatro ha sido importante allí, la literatura también ha sido importante, y las películas que llegan aquí, por lo general, me interesan mucho. A mí me parece una de las mejores películas que he visto en mucho tiempo es El padre de la novia, me parece soberbia. De la académica de cine, porque es directora de vestuario, ha hecho dirección de vestuario y la hicieron académica, ¿no? ¿Hija de Juan de Orduña? No, sobrina de Juan de Orduña. Juan de Orduña murió soltero. Y antes pues le mandaban todas las películas y bueno, una las veía. Entonces, ¿qué puedo decir del cine español? Pues es un cine que sigue padeciendo el error que cometió un gran hombre de cine que se llamaba José María García Escudero, que era el hombre que promovió las conversaciones de Salamanca en el año 55, que hizo una autopsia del cine español injustísima, como decía Berlanga, porque entonces sí que era bueno el cine español y tenía una base industrial extraordinaria, hasta tal punto que cuando llegan aquí los americanos a rodar películas se traen todo el equipo técnico y al mes lo mandan otra vez a Norteamérica, porque los técnicos españoles son iguales o mejores que los americanos, ¿no? Entonces había una base industrial enorme. Llega Fraga y con su afán de modernizar España y ante el hecho de los nuevos cines, lo que decide con García Escudero es apostar por el cine elitista, el cine que se presenta en los festivales, el que nos va a dar y se carga en la base industrial del cine español. Vendía muchísimo en Latinoamérica, muchísimo, cine folclórico de todo tipo, y hasta que empieza a operar ese cambio, y la cifra es importante porque no hay ningún país de Europa que en ese momento lo tenga. La taquilla es 50%, un poquito por encima del 50% de espectadores que ven películas españolas y por debajo del 50% los que ven cine americano o cine generalmente americano. Es decir, que la gente prefería ver películas españolas. No hay ninguna película española que haya hecho lo que la película del tío de mi mujer, El último cuplé, que estuvo todo un año en el cine Rialto. Y él, ella y sus millones también, ¿no? Él, ella y sus millones, ¿no? ¿Cómo? Él, ella y sus millones. Bueno, y muchas películas más, vamos, ¿no? Quiero decir, entonces, España y en general todas las solo hay una cinematografía en Europa con base industrial, que es la francesa, los únicos que tienen un cine variadísimo. Está Godard y está Los Visitantes, o cualquier comedieta de esta totalmente, o Taxi o cualquier otra cosa. Pero Godard ha seguido trabajando hasta el final.
Romer ha seguido trabajando hasta el final, Chabrol ha seguido trabajando hasta el final. En este momento Garci no puede hacer películas, Manuel Gutiérrez Aragón es académico de la esta, Mario Camus se ha muerto sin poder dirigir películas en Cantabria, retirado porque nadie le ofrecía la posibilidad, ni nadie le permitía con el sistema que tenemos en España para hacer, ¿no? Entonces, ese gap generacional lo estamos pagando. Entonces, España no tiene una estructura industrial. Que antes se tenía. Que hasta mitad de los años 60 tuvo, ¿no? Tuvo. Eso, sin tener una estructura industrial, una industria del cine, tú no tienes cine, lo que tienes es películas. Y ahora mismo, ¿qué es lo que tenemos? Pues que durante mucho tiempo una copia mala del sistema francés de Jack Lang, que lo intentó primero Pilar Miró y luego los demás, lo que significaba es que se hacían las películas que quería hacer el establishment. A mí me parece una película interesante de Ford, pero no es de mis películas favoritas. Yo creo que trata varios... Él tenía un problema ahí que era un problema de censura, que era el problema de la chica. Entonces es una película en la que él trabaja para un estudio, ¿no? A mí no me parece de las películas más... Pero, la novela es muy dura. La novela es completamente... Sí, pero yo creo que nos tenemos que olvidar de novelas, por eso lo he dicho, porque es que una película no tiene por qué ser la novela, es decir, Hitchcock decía una cosa que en parte era verdad y en parte era mentira. Él decía, yo me leo una novela una sola vez y me quedo con 3 ideas y a partir de ahí hago la película, me olvido de la novela, ¿no? Javier Marías, la que organizó con la película de Gracia Querejeta, creo que con una parte de razón, porque le habían machacado la novela, pero claro, si tú cedes la novela, pues a partir de ese momento, salvo que tengas, es que incluso aunque tengas derecho a leer el guión y aprobar el guión, lo que van a rodar después del guión, el punto de vista del director te puede cambiar la perspectiva correspondiente. Yo creo que una etapa que se conoce muy poco y hay películas buenísimas son los años 30. Todo lo que hizo para Ford, ¿no? Prisionero del odio, que es un complemento del joven Mr. Lincoln, las películas que hizo con Will Rogers, las de barcos, las del Dr. Bull, etcétera, ahí hay unas películas fantásticas, ¿no? Y luego a mí me gusta mucho, por ejemplo, La salida de la luna, las tres obras de estos, ¿no? Y me gusta muchísimo Misión de audaces. Ahora mismo, si me das a elegir una película, a lo mejor elijo Misión de audaces, ¿no? Otra gran historia de amor. Otra gran historia de amor, efectivamente, ¿no? Pero bueno, dentro de una obra descomunal como es la de Ford, 120 películas, aunque hayan sobrevivido 60, 50 o 60, hay películas menores. Y yo creo que Tobacco Road es una película menor de Ford, ¿no? Lo que pasa es que en una película de Ford siempre descubres cosas excelsas, sin ningún género de dudas, ¿no? Pero El sol sale en Kentucky y el juez Priest, que son la misma historia, cuando la ves, el juez Priest tiene una conversación en el cementerio hablando con su mujer que es escalofriante. Realmente. Por ahí. Buenas noches. Usted ha hablado, don Eduardo, que para usted los más grandes directores... Ya podéis grabar, esto ya no... ya no es secreto de confesión. Siempre habla de John Ford, pero también habla de Hitchcock, habla de Billy Wilder, de Howard Hawks. Sin embargo, esta noche ha afirmado que para usted el más grande de todos es John Ford. ¿Qué le hace...? Pero no tiene mérito. Para Wells también, Orson Welles, que creo que sabía algo de cine, decía lo mismo, ¿no? O sea, que... Pero siendo los otros grandes genios, ¿qué le diferencia que para estar un escalón por encima? En su opinión. En mi opinión, que es subjetiva y por lo tanto no tiene más valor que la de la subjetividad. Bueno, porque yo creo que nadie ha sido capaz de lograr la armonía entre... la armonía poética y dramática entre lo que cuentan las imágenes y lo que hay detrás de las imágenes y de los personajes. Yo creo que no hay nadie que... Es decir, tiene la misma capacidad global que tiene Cervantes, que tiene Homero, que tiene Shakespeare, que tienen los grandes artistas, que tiene Velázquez, que tiene Picasso, que tiene Renoir. Es decir, mira el mundo
y nos trae el mundo con una visión estrictamente personal, ¿no? Eso, a lo largo de una historia larguísima del cine, lo convierte, desde mi punto de vista, en el más complejo, el más rico y el mejor. O sea, que es difícil. O sea, yo pongo aquí 12 secuencias de películas de Ford que demuestran que nadie era capaz de pensar como él en términos de emocionalidad dramática. Es decir, es el director más poético, hablando de poesía, no estrictamente de la poesía, poético y dramático de la historia del cine. Es que está todo en su cine, en los personajes, las situaciones. Es complejísimo. Siendo muy simple, muy sencillo, es muy complejo, ¿no? Yo veía, es que se me olvidó decirlo antes, me fui por los cerros de Úbeda. Estaba en Irlanda y yo, mira que he ido veces, pero de chaval creo que fui rápidamente, tenía otros intereses, porque fui a estudiar inglés y estudié cualquier cosa menos inglés, los veranos en Inglaterra, ya me lo dijo mi padre. Qué forma no, me dijo, no he tirado el dinero porque algo habrás aprendido en cuanto a tu educación como persona, pero en cuanto al inglés, poco. Fui con mi mujer a la National Gallery de Dublín, que yo no había estado, ¿no? Deslumbrante, deslumbrante. Hay un cuadro de Caravaggio que es La traición de Judas, que es casi en cinemascope, luces, sombras, y ves el gesto de Judas a punto de besar a Jesús y dices, este tío sabe. Es decir, ha comprendido lo que es la traición al maestro, compleja traición al maestro, ¿no? Pero ha comprendido también lo que debe ver el espectador en esa traición, en esos rostros. Está todo esto, ¿no? Es decir, cómo colocar la luz, cómo coloca el claroscuro, que el modelo que ha utilizado para Judas y para Jesús, ¿no? Tú ves las meninas, dice, un cuadro cortesano, ¿no? Dice, joder, abre la puerta al fondo y coloca al mastine ahí en primer lugar, y el espacio, y los personajes, y las meninas. ¿Pero qué es esto? Dice, y te vas a los fusilamientos del 3 de mayo, y dice, y en vez de colocarse de frente, se va a colocar al lado, y coloca el fanal de luz ahí. ¿Qué es esto, no? O el Moulin de la Galette, vale para cualquier cosa. Es decir, hay alguien que tiene la llave para abrir la ventana con la que miramos al mundo. Tiene esa llave y tienen ese don, es un don. Hay una secuencia muy bonita de El Doctor Zhivago, una película que me gusta muchísimo, ¿no? Que al final no sabes si esa chica es... Rita Tashingham es la hija de Zhivago, ¿no? Da la impresión de que la hija de Zhivago, ¿no? Y lleva una balalaika, ¿no? Y le dice, ¿tocas la balalaika? Le dice el comisario político, ¿no? Alec Guinness dice, sí. Dice, ¿alguien te enseñó? Dice, no. Y dice, es un don. El don, que en inglés podríamos decir gift, ¿no? Los que somos creyentes decimos, bueno, es un regalo que te han hecho, ¿no? Tú lo desarrollas o no lo desarrollas, ¿no? Pues muchos cineastas tienen el don de contar cosas, ¿no? Pero el que lo logra contar armoniosamente, de forma compleja y mezclando todos los elementos que tiene una película, es John Ford. Técnicamente hablando, los dos grandes directores de la historia del cine son Murnau y Hitchcock. Técnicamente, o sea, Murnau descubre qué hacer con la cámara, ¿no? Y Hitchcock qué hacer con la cámara y con el montaje. O sea, técnicamente nadie hay como Hitchcock. O sea, ves las películas y son deslumbrantes, son muy complejas, etcétera, ¿no? Pero Murnau tuvo una carrera corta y quedó, no sabemos lo que habría hecho en el cine sonoro, ¿no? Otro que tenía ese don, pero un don general, era Chaplin. El final de Luces de la ciudad, cuando esa chica que ha recobrado la vista con el sacrificio del mendigo y le va a regalar una flor porque no sabe quién es, porque era ciega, no ha visto a quien le ha salvado la vida, ¿no?
y le coge la mano. Una ciega, y le reconoce por la mano que le ha dado la vista, que le ha dado la vida, ¿no? Es un momento de emoción tan extraordinario, de poesía tan extraordinaria, de Chaplin, un genio. Entonces, dentro de todos esos genios, yo creo que Ford es el genio de los genios, ¿no? Para mí, ¿no? Y luego, además, inevitablemente, tú dialogas con una obra de arte. Es decir, te puede gustar mucho Beethoven, pero Mozart es distinto. Es distinto. Es decir, te llega más. Es ese misterio, ¿no? Es decir, pues te llega más. O sea, aquí es que no... desde el punto de vista subjetivo, pero claro, ya cuando todos los directores te dicen John Ford, gente tan distinta como Martin Scorsese, Coppola, etcétera, todos siguen diciendo John Ford, a lo largo de la historia, pues algo tendrá agua cuando la bendicen, ¿no? Creo que por ahí había... Sí, no, yo quería preguntar si las series se están cargando el cine. No, es que el cine se lo están cargando la propia industria, que no es capaz de producir películas que interesen a la gente, y el confort de la gente. Cambio de modelo social. Cuando hay una película buena, la gente va... Por ejemplo, yo tengo un primo mío que es alto directivo de Cinesa, una empresa importantísima. Ahora ya no sé, era de un chino, ahora ya no sé de quién es Cinesa. Inicialmente era Alfredo Matas, uno de los productores de Luis García Berlanga, ¿no? Y siempre dicen, estamos cerrando cines. Hombre, la especulación inmobiliaria en las grandes ciudades también, el concepto americano del mall, donde compras, etcétera, pues también, claro, por supuesto, los suburbios de las ciudades, el vaciamiento del centro de las ciudades, todo eso influye. Si yo tuviera, yo voy al cine, pero mucha gente, si siguiera teniendo el cine con buenas películas a la vuelta de la esquina, iría al cine, no se quedaría en su casa, ¿no? Pero claro, si tienes que desplazarte, hace frío, hace calor, etcétera y tal, pues te quedas en tu casa viendo series, viendo televisiones o haciendo lo que quieras al respecto, ¿no? Yo muchas veces he tenido ganas de ir al cine, miro la cartelera... Así te estoy diciendo que este verano, cuando han estrenado Top Gun Maverick, han hecho un taquillazo, porque la gente quería ver qué había pasado con Top Gun otra vez, y ahí ido a verla chicos, chicas, ancianos, seniors, los del Inserso, hemos ido todo el mundo a ver Top Gun Maverick, con mucho marketing, ¿no? Pero es que la película, ver las recaudaciones, y muy bien al principio, ha seguido muy bien, es decir, que la gente ha ido a verla, ¿no? Eso, la gran industria del cine, que es la americana, está echada a perder, es decir, no hay talento. ¿Y por qué? Pues porque antes los productores americanos lo que querían era hacer buenas películas para el público. Pero llegaron la gente de Wall Street y lo que dicen es que hemos invertido 100 millones en el primer fin de semana, o hace 200, perdóname la expresión, es una mierda de película, ¿no? Y hago yo solo películas de superhéroes porque sé que la gente joven es la que va al cine y ya me olvido del cine. Y están echando a la gente, han echado a la gente de las salas. La gente también, los espectadores tradicionales han dejado de ir por confort, etcétera y tal, pero las series no tienen nada que ver, las series no es cine. La afirmación de que lo que antes hacía Hollywood se hace ahora en las series, no, las series es otra cosa completamente distinta, es el folletín de toda la vida en imágenes, claro, es que es así, ¿no? Y hay series fantásticas totalmente. Ahora, rara es la serie que tiene conceptos cinematográficos. O sea, la puesta en escena, es decir, cómo cuentas tú la historia, suele ser absolutamente plana. Bueno, en algunos casos es que, además, yo no la veo, es pelea de negros en un túnel, con perdón del racismo inherente a la expresión, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver. Tú, cuando escribes una serie de 45 o 50 minutos, la tensión narrativa es la que es, y además tienes que dejar cortar para ahí. Eso en la película no lo puedes hacer, porque te cargas la película. O sea, las series no tienen nada que ver con el cine. Bueno, no tiene que ver. Vamos a ver, son parientes, ¿no? Pero parientes muy diferenciados al respecto totalmente, ¿no? Y insisto, que hay series fantásticas que a mí me gustan mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, The Crown no tiene nada que ver con lo que queda del día. No tiene nada que ver, ¿no? En absoluto. O sea, tú ahora mismo, The Queen
que a mí no me parece una película extraordinaria, pero no está mal, no tiene nada que ver con The Crown. Y The Crown sale de The Queen. Están los escritores y los productores detrás, ¿no? No, yo creo que son conceptos distintos, el de la serie y el cine. Pero el cine pues está echado a perder, para que vamos a decir lo contrario, ¿no? Es que no hay muy poco interés. El único cine que cuenta muchas cosas es el cine francés. Yo acabo de ver una película que se llama El acusado, que es un caso de violación. Un chico árabe viola a la hija del nuevo padre, de la nueva pareja de su madre. ¿La viola? ¿No la viola? Ya como estamos con el sí, no sé, sí, lo de la ley esta que han sacado ahora y tal, el consentimiento, ¿no? Los que hemos trabajado en justicia, uno de los casos que siempre nos ha preocupado extraordinariamente es el de las agresiones sexuales y los abusos sexuales, porque ahí intentar descubrir, en muchos casos es evidente, ¿no? Y te estás jugando mucho, ¿no? A mí me parece que el bien jurídico que está detrás, que es el de la libertad sexual, precisamente porque tiene que ver con la libertad, que como decía Cervantes es el bien más preciado del hombre, es esencial, ¿no? Y por lo tanto es curioso. El Código Penal del franquismo era más duro con las violaciones que la ley esta del sí es sí. Ahora hay un problema de retroactividad. A lo mejor los de la manada pueden salir porque es más beneficiosa esta ley, pero bueno, como las leyes se hacen como se hacen, es decir, disparatadamente, y tenemos el peor Código Penal del mundo, el peor, indiscutiblemente, desde tanto el punto de vista técnico como de prevención general, como de prevención particular, como de valoración de proporcionalidad de bienes jurídicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la película tú la ves, para mí excesivamente larga, no es una película que va a pasar a la historia, no es una película que voy a ver muchas veces, etcétera, pero te metes en la historia y dices, oye, me están contando una historia y además permitiéndome ver la complejidad de la situación, ¿no? ¿Qué había detrás, qué no había detrás? ¿De qué forma influye en las familias? ¿Cómo el pasado de ciertas familias vuelve a aparecer ahí? Yo, si hacen una película de esas en España, es que a los 10 minutos ya estás diciendo, bueno, ya está visto esto para sentencia, ya me lo han contado, ya no. Es que aquí estamos haciendo buen cine de género, pero el cine importante, tengo mucha curiosidad por ver qué ha hecho Alberto Rodríguez con la película esa de la Copel en Barcelona en su momento, no sé cómo se llama la película, no sé qué, sí, 77, la de la cárcel, ¿no? 77. 77. Lo digo porque Alberto Rodríguez con La Isla Mínima me interesó muchísimo. No me gustó nada la película de Roldán, me parece que es un fracaso, me parece que no fue capaz de aprehender eso, pero es un cineasta que me interesa, ¿no? A ver qué ha hecho, ¿no? Pero me gustaría ver si ha hecho una película no ideológica, que creo que es perfectamente, Ford hacía películas ideológicas, El hombre que mató a Liberty Balance es una película ideológica, El joven Lincoln es una película ideológica, no es cine de entretenimiento, pero me gustaría ver una película sin prejuicios. Tengo mis dudas, ¿no? Pero por hablar de una película que es una de las bazas importantes del otoño español, ¿no? La película de Alberto Rodríguez, que me parece que es un cineasta como Rodrigo Sorogoyen. Yo la del Reino me parecía muy interesante, pero muy desequilibrada, que debería haberse trabajado más el guión y tal, pero Sorogoyen me parece un director, yo voy a ver siempre cualquier película de Sorogoyen, ¿no? Hay directores pues muy interesantes, ¿no? A mí, en cambio, Paco León, Ars de Madrid, me pareció que con una historia tan buena como era Ava Gardner en Madrid de los años 50, que además está muy bien contada en muchos libros, etc., se quedaba en lo más superficial visto a lo largo del tiempo, ¿no? Lo digo por otro cineasta, ¿no? A mí
no me llega, Paco León no me llega, ¿no? No es un cineasta que me llegue en absoluto, ¿no? Pero hay muchos cineastas que digo, bueno, luego al final te salen, no te salen la película, etcétera y tal, ¿no? Pero hay, dentro de su género, Paco Cabezas me parece que es un director muy interesante. Bayona linda la genialidad, ¿eh? J. Bayona linda la genialidad. Lo de Un monstruo viene a verme es una de las películas más importantes que he visto en mucho tiempo. Bayona es de las películas que es de los cineastas que tiene el don, o sea, tiene el don de saber contar una historia. Lo veías desde el orfanato y dices, este chico sabe, ¿no? Entonces, cualquier cosa que hace, aunque haga Jurassic World dentro de la industria americana, no he visto lo de la serie ahora esta de Star Wars, etcétera, de la que no me hablan bien, ¿no? Pero me da lo mismo, ¿sabes? Lo del monstruo viene a verme, joder, es que estáis viendo la película y cuando acaba la película dice, voy a verla otra vez. Es que me ha aterrorizado, me ha preocupado. Era deslumbrante la película de Bayona, pero deslumbrante. Y la que hizo del tsunami igual, o sea, es que... entonces dices, unas te salen mejor, otras te salen peor, pero hay... Bueno, pues a mí en cambio, pues Pedro Almodóvar, que siempre me interesa, me ha ido interesando menos. Y Amenábar, que pensaba que, y sigo pensando, que tiene un don, porque creo que es otro de los... A mi tesis me deslumbró, pues ya hace cosas que me interesan menos. Pero es verdad que hay a veces que te interesan menos las películas por los temas, por el tratamiento y esas cosas y tal, con independencia de que estoy hablando de directores. Tú te puedes criticar mucho a Amenábar, pero Amenábar es un director que empezó siendo un director técnicamente tosco, entre comillas, y a veces deliberadamente tosco, pero Pedro dirige muy bien, por independencia que a mí sus últimas películas me dejan fuera de la película, ¿no? Fuera de la película, ¿no? Yo creo que vamos a ir terminando. Como se podía ahora acercar a Eduardo para que le firméis, si les queréis preguntar algo, se lo preguntáis aquí. Vamos a ir terminando porque ya es bastante tarde. Agradecerte, ¿no? Casi las 10 menos 10. Agradecerte que estoy aquí, que no solo nos has dado una masterclass, sino que creo que hoy te has traído la llavecita esa que comentabas antes en el bolsillo de la chaqueta y nos ha abierto esa ventana al mundo de John Ford, al mundo del cine en particular. Y nada, agradecerte que hoy nos hayas deslumbrado esta tarde-noche, ¿vale? Con que muchas gracias. Muchas gracias.